Buenas tardes, bienvenidos un día más a Este es mi oficio. Hoy estamos en la Valdorba, donde vamos a hablar con Javier. Él es guía de la ermita de Eristain y nos va a explicar los detalles más curiosos que aquí se encuentran. Bueno, Javier, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en uno de los sitios más interesantes de la Valdorba, quizá el más bonito de toda la Valdorba y el que más raíces históricas tiene, en algunos aspectos. Estamos en un sitio, es Eristain, es un señorío de la Valdorba, que tiene un palacio de cabo de armería con una imagen que a simple vista pues, se ve que es como del siglo XVII, pero que quienes tienen la suerte, y tenemos a veces la suerte de poder entrar, sabemos que su interior atesora arcos del siglo XII, por ejemplo, ¿no? Es un sitio muy importante al que la fachada se le tuvo una intervención importante en ese siglo, y las piedras que fueron utilizadas en levantar esta fachada son las que proceden del derribo de la torre que todos los palacios de cabo de armería habían de tener. Eran sitios estratégicos con contacto visual con todos los pueblos de alrededor, destacando entre lo que hay aquí en la Valdorba, aquel de allá que es Puello. Vale. ¿Y cuál es tu vinculación con esta zona? Mi vinculación es desde que nací. Llevo muchísimos años en esto. Esto me lo metió mi madre, que era maestra en Garinoain, y hace 35, 40 años, ya no sé cuántos hace, una persona, Jaime Azaola, es un historiador del arte que vivió en la Valdorba, nos dio unos cursos, tomamos mucha afición por el tema y posteriormente me ha tocado participar en la fundación de las dos principales asociaciones de aficionados relacionados con el mundo del arte románico. Una de ellas, Astrolabio Románico, es una asociación que tenía por costumbre, todavía tiene, que las personas que se incorporan se dedican a estudiar una iglesia, se les regala una iglesia para estudiarla desde el punto de vista del arte, y a mí me tocó Eristain precisamente. Entonces, bueno, llevo muchos años, muy buenos ratos, esto es una cosa muy gratificante, consiguiendo encontrar cosas y más cosas por todas partes relacionadas con Eristain. Esto es un poco. Pues si te parece pasamos a que nos expliques más al detalle esta zona. Sí, aquí vamos, si quieres subimos. Románico de la Valdorba, casi podemos hablar de eso, de universo románico, en un valle tan pequeño que tiene todavía 31 edificios románicos, total o parcialmente románicos. Quizá el elemento más extravagante de todos es la iglesia de Eristain, tan extravagante que es curioso, nosotros la enseñamos en las distintas rutas del románico por la Valdorba, a pesar de que sabemos de que no es románica, sino que es anterior. Es anterior y es la única iglesia anterior al románico que se conserva en pie en la Valdorba. Entonces viene muy bien tener esta referencia para saber qué es lo que supuso la incorporación de un estilo como el estilo románico. La fachada que estamos viendo tiene buena cantidad de detalles relacionadas con esto. A ver si la puedes... Como veis, tiene una espadaña, que es, digamos, la torre que soporta las campanas, que es un postizo y eso se ve claramente. Tiene una ventana que tiene forma de cuchara. Bueno, podemos decir que es en forma de cuchara, pero digamos que es una forma rara de iluminar, y tiene una puerta tapiada, que es la que fue puerta principal, donde las dovelas, que son las piedras que componen el arco, son muy grandes, o sea, en cierta forma están desproporcionadas para el servicio que van a hacer, y el centro de la circunferencia que hace el arco de medio punto está por encima de las primeras dovelas. Esto hace o hizo suponer a Uranga que esta puerta fue una puerta de arco de herradura, y esto en Navarra ya comienza a ser algo insólito. Son contadísimas las portadas, las puertas y ventanas que tienen la característica de arco de herradura. Nos habla claramente de que es de un periodo anterior al románico.
Si vemos las piedras, están puestas de forma que quieren componer, parece que no son capaces de componer hiladas horizontales. Son piedras bien trabajadas, pero mal puestas. Y esto, por raro que parezca, es una cosa buscada. Esto es un elemento típico de los edificios prerrománicos que utilizarán piedras de un antiguo yacimiento romano y las recolocarán en las nuevas iglesias, utilizando continuamente unas piedras pequeñas, como las que vemos entre las hiladas, que se llaman ripios, eso es un enripiao, y que tiene como misión dar una imagen como abandonada del sitio. La gente que construye esto está pensando que un día los musulmanes van a subir por aquí cortando las cabezas y quieren que su edificio religioso quede disimulado, digamos, ¿no? Y no consideren que es la iglesia. ¿Vale? Bueno, seguimos por aquí. Haciendo es un recorrido alrededor de la iglesia intentando encontrar elementos constructivos que no sean precisamente, que sean prerrománicos, típicamente prerrománicos, para poder diferenciarlos del resto de las iglesias que tenemos, que son puramente románicas. Lo que encontramos aquí es lo que ya hemos comentado, de un sillar traído de un antiguo yacimiento romano, con una imagen que podremos ver más limpia que la que vemos en este momento en directo, que está tapada por líquenes. Una forma de partir los bloques que es típicamente romana, no, desde luego no es románica, una acumulación de líquenes que nos permite incluso la datación de este edificio, y una utilización de una argamasa muy particular que nos lleva indefectiblemente a saber que este edificio está construido a finales del siglo X. Bueno, aquí en el muro norte aparece un elemento. En principio parece extraño desde la perspectiva de ver iglesias románicas, y es que es un muro que tiene una puerta de acceso al norte, y esto no tiene más sentido que cuando las iglesias, en principio románicas o las que conocemos normalmente en Navarra, tienen una puerta de acceso a un cementerio. En este caso no es así. El sitio donde yo me encuentro ahora de pie no era ningún cementerio. El cementerio estaba a 34 metros de este lugar, que es el sitio donde normalmente solían hacerse los enterramientos en ese periodo de tiempo. Y a diferencia de la puerta que hemos visto, esta puerta no tiene el aspecto de haber tenido un arco de herradura. Es una puerta más parece de comunicación interna, y algunos detalles como estos agujeros que aparecen aquí y las piedras que aparecen cuando se excava un poco en este sitio, nos hace pensar que aquí existía una segunda nave, quizá más modesta, pero que estaba unida a través por el interior. Esto es otra característica típica del prerrománico, que intenta hacer naves unidas de forma laberíntica. Bueno, esto es muy pequeño comparado con lo que suele ser un edificio prerrománico en general, pero sí que conserva ese detalle que lo podemos ver a través precisamente de esta puerta. Tan privilegiados como este para poder entender de qué forma un edificio de tradición no cristiana se reconvierte en tradición cristiana. Es evidente las diferencias que existen constructivas entre lo que compone la nave del edificio y lo que compone el ábside. Sin embargo, todo está hecho a la vez, ¿eh? Aquí se ve claro que lo que necesitaron era abrir un agujero, una comunicación en el muro este del edificio para acoplarle un cilindro, el cilindro absidial, que lo van a hacer con unos materiales completamente distintos. Y a la vez que lo están haciendo, van incorporando una serie de elementos que también son típicos del prerrománico, como por ejemplo el uso de estos modillones desproporcionados para el pequeño alero que tienen que soportar, que normalmente aparecerán siempre decorados con simbología solar de la que se utilizó para hacer el cambio de religión. Hay que pensar que Jesucristo nació hace 2000 años y la simbología solar en esta tierra se viene haciendo desde hace 4500. Sin embargo, a diferencia de otros sitios, en Eristein esos símbolos nos aparecerán en la fachada principal en vez de en el ábside. Esta es una característica propia del edificio. Todo el interés de quienes construyeron edificios prerrománicos estuvo marcado por la voluntad
de crear un espacio interior dentro de una iglesia que recordase una cueva. Es un poco largo poder explicar eso así, pero como referencia podemos tener en cuenta eso. Ellos lo que buscaban es que el espacio interior se parezca a una cueva. ¿En qué? En cuanto a formas, en cuanto a iluminación y en cuanto a sonido. Fundamentalmente esas cosas, ¿no? Nos interesa pues extraordinariamente ver en Eristein, ya hemos visto una ventana que ilumina esa cueva interior, que suponemos, y hemos visto que tiene un tamaño importante y una forma determinada. Ahora vemos la ventana absidial, que si la observamos con detenimiento veremos que a lo largo del tiempo tuvo aquí una grieta importante, una grieta que desplazó esta piedra desde aquí hasta aquí, haciendo que este vano sea mayor que este de aquí. Pero la ventana original prerrománica eran, lo que suelo decir yo, dos chistorras con dos agujeritos arriba. Esto en definitiva no es otra cosa que una celosía, una forma de filtrar haces de luz a un espacio pequeño. Y esto, aquí suena eso, estrambótico, sin embargo, todavía se sigue haciendo en las religiones, las iglesias que tenemos en Asia, en Oriente, y siguen haciéndolo los musulmanes. Exactamente eso mismo. Esta misma imagen que vemos con las dos chistorras, como digo, y los dos agujeros arriba, la podemos ver reproducida en cantidad de edificios, en Armenia, en Albania, en todo lo que es el mundo ortodoxo, lo podemos encontrar, y siempre con la misma finalidad, iluminar el espacio interior de esa forma. Estamos viendo una cosa muy particular en esta iglesia de Eristein. Estamos viendo el espacio exterior, que normalmente suele ser algo desconsiderado, y sin embargo aquí tiene una importancia grande. Este es el único edificio prerrománico que conserva en sus alrededores algo que viene definido por estudiosos como Van Gogh-Torviso como el espacio acivarium, el espacio que hay que dotar a las iglesias prerrománicas cuando un grupo de caseríos, de casas, se han hecho cristianas y deciden que quieren tener una iglesia, acuden al obispo de Pamplona y este les dice que tienen que construir un edificio de la forma que estamos viendo, y a su alrededor han de crearse un espacio exactamente igual, o tal como vemos, en este espacio que parece y fue y utilizó durante mucho tiempo como una era. Pero esto realmente es lo que tiene el nombre de atrio. En el corto espacio que va entre la aparición del prerrománico y el románico en Navarra, cambiaron mucho estas cosas y hubo un cambio sustancial en los espacios exteriores. En concreto, esto, que decimos atrio, quedó resumido en lo que hace 300 años se hizo aquí, es adosar un espacio de carácter civil y con unas connotaciones muy particulares, un espacio civil sagrado, como veremos. Curiosamente, en Eristein, cuando se hace ese espacio, se recurre nuevamente a materiales procedentes del antiguo yacimiento romano y utilizan dos columnas como las que vemos para hacer el soporte, que por cierto complementan con unas vigas impresionantes de encino y que llevan aquí, pues desde que se hizo, sin llevar precisamente mucha pintura y que no tienen ni el más mínimo. Bueno, estos elementos que tradicionalmente, como digo, tenían que aparecer en los modillones del ábside, sin embargo, en Eristein los encontramos por la pared de la fachada sur, como este otro de aquí, o esta pata de oca, pisada de pata de oca, que aparece en este lugar de aquí. ¿Sabes? Creo que sí. Sí. Por lo demás, el acceso a esta iglesia, ahora parece una portada nueva, pero esta no es la portada auténtica. Se demuestra porque ninguna de las piedras de la puerta hacen llave con los muros y porque ahí se ha intentado ajustarla como han podido. Además de eso, como todas las portadas que se hacen, se trasladan de un sitio a otro, necesitan
ser complementadas con una dovela suplementaria como esa que tenemos ahí. Esta portada, a pesar de que tiene arco de medio punto, sin embargo es una portada gótica, no podemos ir más cerca del 14 para hacer esta portada, y hay una similar en el Monasterio de la Oliva. ¿Vale? Bueno, Javier ya nos ha explicado los detalles más interesantes de esta ermita y nos ha hecho una pequeña demostración sobre su trabajo diario. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de Este es mi oficio. The sky